Ok, aquí tenemos un ejemplo de una variable cuantitativa que son los datos del rendimiento en kilómetros por litro de una muestra aleatoria de 50 automóviles producidos por Nissan. Lo que queremos hacer es una tabla de datos agrupados, la tabla dinámica, en el Excel para poder analizar esta información. Entonces ya están los datos convenientemente organizados en columna, son 50 datos, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas que son necesarias para estos procedimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el tamaño de muestra la función de n, ¿verdad?, que era contar. Podemos buscarla escribiendo en el recuadro de insertar función contar, ir, y aparece la función contar, ¿no? Entonces ponemos aceptar. Tenemos contar, pero no se ha especificado todavía el rango. Entonces esto es seleccionando todos esos datos. Por aquí vamos a poner hasta el final y aceptar 50 datos, ¿no? Para lo demás, lo que vamos a hacer es la función de máximo y mínimo, ¿no? Entonces podemos poner igual max, paréntesis, seleccionamos el mismo rango de datos hasta el final, enter, y tenemos el valor máximo que han encontrado. Se ha encontrado 15,1. El valor mínimo es igual, ¿no? Entonces aquí igual min, paréntesis, vamos al mismo rango de datos, y aquí nosotros vamos a tener esa información con enter. Tenemos máximo 15,1, mínimo 9,5. Ahora tenemos que calcular esto de el número de clases, ¿sí? Entonces, para el número de clases nosotros vamos a usar la fórmula que nos dice igual a 3,32 por logaritmo de el tamaño de la muestra, que estaba aquí en esta celda. Completamos y sale 5,6, ¿no? ¿Verdad? 5,6, ¿no es cierto? Vamos a redondear directamente a 6, ¿no? Porque no puede haber número de clases con decimales. Ahí está. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿no? Entonces aquí restamos máximo menos mínimo 5,6, ¿de acuerdo? Y el intervalo o la amplitud de la clase es, en este caso, el rango sobre el número de clases, ¿verdad? Así como está allí. Y tenemos ese intervalo cercano a 1, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que realizar también un pequeño redondeo aquí, y todos esos decimales los vamos a dejar en 0,9. ok, aprovechando que los datos están ordenados en columna, vamos a insertar la tabla dinámica. Entonces vamos al menú insertar tabla dinámica de una tabla o rango, y aquí automáticamente se selecciona todo el conjunto de datos, incluido el título, ¿no? Entonces le vamos a poner que coloque la tabla dinámica en esta misma hoja. Para eso vamos a señalar una ubicación que esté despejada. Puede ser, por ejemplo, aquí, y 5. Le ponemos enter, aceptar, y aquí tenemos que ir colocando los datos correspondientes, ¿no?, para la tabla dinámica, para los campos. Entonces, para eso arrastramos rendimientos a filas
y como ustedes podrán observar se configura de esta manera, ¿no? Y también rendimientos al campo de valores, ¿sí? Aquí en este campo vamos a abrir el menú desplegable, aparece la configuración de campo de valor y le ponemos recuento, aceptar, listo. Y de una vez a rendimientos lo vamos a copiar nuevamente, lo vamos a arrastrar hasta la suma de valores, pero esta vez vamos a configurar el campo de valores como recuento, y donde dice la pestaña mostrar valores como, le vamos a poner como porcentaje del total general, aceptar. Entonces tenemos lista nuestra tabla dinámica con esta información. Podemos corroborar que son 50 datos y está el 100% de las observaciones. Tal como está allí no es muy fácil de interpretar, por lo tanto tenemos que agrupar toda esta información. Para eso nos ubicamos por ahí en cualquier lugar de la tabla dinámica. Vamos arriba en el menú dice herramientas de tabla dinámica, precisamente analizar tabla dinámica, le damos clic y vamos a poner aquí donde dice grupo. Donde dice grupo vamos a poner crear grupo de campo, activamos. Estos valores tienen que coincidir, ¿no? Comenzar en 9.5, que era el mínimo, terminar en 15.1, que era el máximo, y por 1 en este caso el tamaño del intervalo es de 0,9, ¿no? La amplitud del intervalo es de 0,9, es lo que vamos a ubicar, y aceptar. Y tenemos automáticamente los rangos, y aquí deberíamos hablar de 6 clases, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3, 6 y 7, ¿no? Bueno, ok. Así sucede en ocasiones, no quiere decir que está mal, simplemente es porque no estamos trabajando con números enteros que no me permitió la fórmula, ¿no? Entonces ahora podemos hacer ciertas modificaciones, por ejemplo estos valores, ¿no? Para hacer esa modificación nosotros vamos a poner por aquí opciones, no, configuración, ¿no? Con clic derecho nos ubicamos, por ejemplo, donde dice cuenta de rendimientos, clic derecho, configuración de campo de valor. El nombre personalizado que le vamos a poner aquí es frecuencia absoluta, correcto, frecuencia absoluta, ya está. Y por acá lo mismo, ¿no? Clic derecho, configuración de campo de valor, le vamos a poner frecuencia relativa, ¿no? Porque son los porcentajes en relación al total. Ahí está. Con esta información que ya tenemos lista, podemos hacer los gráficos para que se entienda un poco mejor, ¿no? Entonces vamos a seleccionar toda la tabla dinámica, vamos a poner control C, y para pegar vamos a usar el pegado especial, ¿sí? Fíjense la opción de pegado especial que dice formato de números y valores, esa es la que hay que usar, ¿ok? Para no pegar ninguna fórmula. Entonces pegamos simplemente formato de números y valores, y con esto ya podemos hacer los gráficos. Para hacer estos gráficos seleccionamos, por ejemplo, rendimientos y frecuencia absoluta sin el total general, ¿no? Hasta allí nada más. Ponemos insertar, buscamos el gráfico de columnas y ya está, la frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es clic derecho sobre las columnas, le vamos a agregar etiquetas de datos y van a aparecer las frecuencias, ¿sí? Ahora también se puede añadir aquí un subtítulo, ¿no? O el título del eje. Entonces
a la derecha del gráfico podemos observar una opción para agregar elementos adicionales, ¿no? Entonces vamos a ponerle títulos del eje y aquí le vamos a agregar el título horizontal primario, ¿ok? Le damos clic, ahí está. Y esto para nosotros son las clases. Se le va a poner clase, ¿verdad? Y están divididas todas las clases y está listo el gráfico, salvo que para fines estadísticos esto se modifica de esta manera. En las columnas le vamos a poner clic derecho, dar formato a serie de datos y donde dice ancho de rango le vamos a poner 0. Esto lo hacemos para que se configure el histograma de frecuencias. Ahora por acá hay una opción que dice línea, borde con línea sólida, ¿no? Eso lo activamos para que se vea mucho mejor lo que vamos a realizar y ahí tenemos el resultado, ¿no? Tenemos el gráfico de la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Voy a ubicar un poco a la derecha. Luego vamos a graficar la frecuencia relativa. Para esto recomiendo seleccionar todas las columnas, obviamente sin marcar aquella que dice, o sea, sin marcar la fila que dice total general ni la que dice datos. Aquí le vamos a poner clic de, le vamos a poner, marcado esto, vamos a poner insertar gráficos, columnas, ¿no? Vamos a seleccionar la frecuencia absoluta que ya la graficamos anteriormente. Se marcan todos los puntos de datos, todas las columnas. Le voy a poner suprimir para borrar y solo me queda la frecuencia relativa, ¿no? Hago el mismo procedimiento que antes. Por ejemplo, le añado títulos del eje, en este caso el título correspondiente al horizontal primario. Ahí le voy a poner la clase, ¿verdad? Puedo borrarle la leyenda también, la clave de leyenda, ¿cierto? No hace falta y ya está. Simplemente aquí lo mismo para armar el histograma de frecuencias, clic derecho, dar formato a serie de datos y aquí ancho de rango 0, ¿sí? Enter, ahí está. Falta simplemente ponerle la línea, vamos a ver, línea sólida y ya está. Tenemos el gráfico de la frecuencia relativa y lo ideal también sería agregarle etiquetas de datos que nos va a salir en porcentaje directamente, ¿no? Es decir, aquí tenemos la misma información respecto a los datos, pero en porcentaje, ¿no? En frecuencia relativa. Como se puede observar, prácticamente están tomando la forma de una curva normal, ¿no? Se trata de una muestra grande, más de 30 datos, y está tomando la forma de una curva normal. Luego hablaremos de la interpretación de estos datos.